¿cómo están mis exploradoras? Espero que estén bien, con buen ánimo, agradecidas, contentas y con una gran sonrisa. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no logras lo que quieres? ¿Te preguntas por qué todo te sale mal o por qué a otros les sale y a ti no? Pues te voy a responder. Pero antes, bienvenidas al podcast de Explorando la Vida. Mi nombre es Brenda, la fundadora de Mujeres Explorando, y cada semana estaremos aquí un ratito explorando diversos temas que te ayuden, te sirvan como guías y te animen a ver la vida desde una perspectiva positiva. Antes de comenzar hoy con el tema, si no lo has hecho, te invito a que te mantengas explorando con nosotras y te suscribas a nuestras redes sociales como Mujeres Explorando y también a nuestra página web mujeresexplorando.com. En ella vas a encontrar mensajes de motivación, videos de viaje e información de emprendimiento. Y para proseguir con el tema de hoy, muchas veces no logramos obtener lo que queremos. ¿Cómo es eso? Porque realmente no sabemos lo que queremos. Tan sencillo como eso. ¿Cómo? Explícame. Es tan sencillo como esto y te lo vuelvo a repetir. No logramos obtener lo que queremos porque realmente no sabemos ni siquiera lo que queremos. Y sabes que muchas personas viven toda su vida así de confundidas, así sin importarle. ¿Y cómo viven? Insatisfechas, amargadas, robóticas. Yo espero que ustedes no vivan así. Pero seguimos. Cuando quieres algo, tienes que ser lo más específicamente posible. Por ejemplo, cuando se le pregunta a las personas qué quieren, ellos responden, quiero ser feliz. Ajá, sí, todas queremos ser felices, pero la felicidad es relativa. No todas queremos lo mismo. Para algunas la felicidad consiste en tener una casa, para otras un auto y un trabajo estable, para otras tener independencia financiera, otras son felices casándose y teniendo hijos, para otras es ser reconocida en su ámbito laboral, otras ser feliz es viajar por el mundo, ¿verdad? Todo el mundo tiene una opinión diferente de lo que es felicidad. La felicidad es un concepto personal y para lograrla tienes que saber bien claro qué específicamente quieres. Aquí lo importante es que si no lo tienes claro, entonces no lo obtendrás o tal vez lo consigas, pero de manera lenta. La vida está dispuesta a darte todo lo que pidas y trabajes por ello, pero tienes que estar decidida y clara, porque cuando ya la vida te empieza a acomodar las cosas, las personas y las circunstancias, y entonces te llega la confusión, se detiene el proceso. Imagínate estar con un pie en el acelerador y otro en el freno. ¿Vas a avanzar? No. Vas a ir arrancando y deteniéndote. Y así sucede si no tienes claro lo que quieres. Y mira qué curiosidad, a veces sabemos lo que no queremos. Cuando te suceda esto, pregúntate, no quiero esto, y entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? Por ejemplo, no me gusta estar en un lugar con mucha gente. Cámbialo por, me gusta estar con las personas que quiero. Me gusta estar en espacios donde hay poca gente. Lo paso bien conmigo misma. Me gusta disfrutar la naturaleza y así vas descubriendo qué realmente es lo que quieres y qué es lo que te gusta. Cuando vas hacia un lugar nuevo, ¿qué es lo primero que haces? Ahora con esta nueva tecnología, pues pones la dirección en el GPS o en el GPS. ¿Y qué sucede? Pues el GPS te pregunta de qué dirección vas a salir y te da la opción de poner la dirección o utilizar tu localización actual. Inmediatamente te va a dar la ruta y el tiempo de duración y llegas. Y esto nos trae al segundo punto. No logramos lo que queremos porque no sabemos dónde estamos paradas. Así mismo es. Tenemos el mal hábito de vivir en un patín del corre y corre diario, que se nos olvida estar pendientes de nosotras. Y es sencillo, tenemos que saber que estamos en el punto A para llegar al punto B. Así que mírate y analiza en la situación en que estás actualmente. ¿Quién eres? ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué quieres? ¿Y hacia dónde debes dirigirte? Suena sencillo y por eso no lo hacemos. Y eso nos lleva al tercer punto. No tomamos acción. Si no sabes lo que quieres y no sabes dónde estás parada, obvio que no vas a tener ningún plan de acción para moverte. Estarás como el barco en el alta mar. Si no tienes una ruta que seguir, estarás vagando hasta donde la marea te lleve. Puedes tener la fortuna de llegar a un lugar que puede ser interesante, como puedes quedarte por mucho tiempo en alta mar sin ver nada. Y así es en la vida. Por eso es importante tomar el timón de tu barco y dirigirlo hacia donde tú quieres, para que luego no te lamentes que la vida te llevó allí. La cuarta razón por la que no logramos obtener lo que queremos es que no somos persistentes. Comenzamos a tomar acción y en menos nada nos rajamos. Ya sea porque las distracciones diarias nos sacan de enfoque, lo intentamos y no nos salió y tiramos rápido la toalla, o porque ha pasado un poco de tiempo y no vemos avances grandes.
no persistimos. Pues te cuento un secreto. La mayoría de las personas que triunfan a veces no es por tanto talento, es por su persistencia, porque no se dan por vencidas. Fueron esas personas que lo intentaron y lo intentaron, que sabían que aunque fallaran en la primera, en la segunda, en la tercera, en la quinta, eso les sirvió de lección para intentarlo de otra manera. Sabían que sus sueños no se cumplirían en 3 días. Tenían fe porque tenían un plan de acción para llevarlo a cabo. Se celebraron sus pequeños pasos. Y esto es muy importante porque a veces no logramos ver esos avances por estar enfocadas en el resultado. Así que detente un momento y mira hacia atrás todo lo que has logrado y felicítate, apláudete. Verás que no estás donde comenzaste. No te subestimes. Recuerda que cuando quieres algo con el corazón se te dará. Y con esto llegamos al 5º punto. No tenemos suficiente pasión. Eso es así, no lo deseas genuinamente. Mi exploradora, pregúntate si eso que estás haciendo es lo que realmente quieres. No lo que otros quieren de ti o lo que otros están haciendo, pues yo también lo hago. No. O porque es lo más conveniente hacer. No. Siempre tienes que escuchar a tu corazón. ¿Es esto lo que quiero? ¿Realmente es esto lo que yo quiero? Si te provoca una emoción a 1000, si te brillan los ojos y si te sientes feliz de querer emprender cada día de tu vida en trabajar para lograrlo, entonces acertaste. Hoy te invito, como siempre, a que saques un tiempo para ti y explórate. Si estás en camino de lograr lo que quieres o ya lo has logrado, muy bien por ti, te felicito y sigue con ese buen hábito. Si te encuentras un poco perdida, no te preocupes, a todas nos pasa. Lo importante es darnos cuenta y tomar el timón del barco nuevamente. ¿Y cómo resolvemos esto? Saca las herramientas mágicas, el papel y el lápiz y comienza a escribir qué quieres. No simplemente lo pienses y ya, se te va a olvidar. El hecho de escribirlo hace que se transmita al plano real y eso es poderoso. No se quedará como un mero pensamiento, sino que lo tendrás tangible y accesible para que lo puedas leer frecuentemente. Ese será tu mapa, esos serán tus guías. Recordando siempre que eso realmente te apasione, que lo desees con todas tus fuerzas. Evalúa dónde te encuentras ahora mismo y hacia dónde te quieres dirigir. Haz un plan de acción y a comenzar ya. Y siempre recordar vestirte con una actitud de persistencia. Comprométete a seguir. Visualiza el resultado deseado para que te animes más cada vez que te den ganas de tirar la toalla. Mis exploradoras, la vida está más que dispuesta a darles lo que ustedes desean. Pedid y se te dará. Llamad a la puerta y se te abrirá. Es responsabilidad tuya pedir con claridad. La vida es como el GPS. No se equivoca en llevarte al destino deseado. No esperes más y comienza a vivir esa vida que tanto deseas hoy. Aquí estaremos para atravesar ese recorrido juntas. Así que te lo dejo hasta aquí. Espero que comiences hoy a preguntarte qué es lo que realmente quieres y coméntanos cómo te va. Gracias por compartir este ratito con nosotras y si quieres sugerir algún tema o participar del podcast, mándanos un mensaje a mujeresexplorando@gmail.com. Si te ayudó, compártelo con tus amigas y síguenos como Mujeres Explorando en nuestras redes sociales para seguir conectadas. Será hasta el próximo podcast. Te envío un abrazo y a seguir explorando la vida.